Buenos días, hermanos, agradecidos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de predicar su palabra. Damos gracias a Dios porque hoy domingo 27 de septiembre del 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Queremos llevar también la palabra de Dios, entendiendo de que estamos todavía en cuarentena, todavía en nuestros hogares, trabajando desde casa y dando gracias a Dios por la Iglesia Vida en Cristo. Pero en esta mañana queremos saludar, como siempre lo hacemos, cada domingo que predicamos, y el saludo de parte del pastor y de la hermana Clara a toda la Iglesia Vida en Cristo. Igualmente, nosotros como iglesia también saludamos al pastor hermana Clara y seguimos orando por ellos. Estamos muy gozosos en primer lugar porque nuestro hermano Miguel Ángel está ya pastoreando, ya está allí instalado en la iglesia y seguimos orando para que el Señor lo ayude y lo guíe. Pero también seguimos orando por Gabrielita, por su salud, noche tras noche, y sabemos que la iglesia también en pleno está orando y muchos hermanos están orando por Gabriela. Y como siempre decimos, Dios tiene grandes cosas con Gabrielita. Seguimos orando por las operaciones que tienen que hacerle más adelante y que el Señor le ayude a recuperarse y a comer bien y a crecer bien. Seguimos orando por los hermanos que están fuera del país, oramos por ellos también día a día y orando por los enfermos. Damos gracias a Dios porque hemos tenido enfermos en medio de nuestra iglesia, pero por la gracia de Dios se han recuperado poco a poco. Gracias al Señor por eso. Seguimos orando por los ministerios. Bueno, recordamos los ministerios que tenemos en nuestra iglesia, algo que no lo estamos haciendo en forma personal, pero seguimos trabajando y orando para cuando nos volvamos a reunir. Recordamos OANSA, Sociedad de Jóvenes, el coro, la panadería, el ministerio de limpieza también, todos los ministerios que realizamos, la visitación, la predicación de la palabra de Dios, escuela dominical, todo eso no lo estamos haciendo. Pero damos gracias a Dios por lo que estamos haciendo a través de el internet. Seguimos orando también por los misioneros, que a la iglesia ayuda en oración y también ayuda en ofrenda. Seguimos orando por ellos, que el Señor los siga guiando y ayudando en cada obra que está haciendo en el ministerio. Seguimos orando por el Instituto Bíblico Bautista de Venezuela, entendiendo de que hay proyectos para el futuro. Este año pues no pudimos dar clase, pero sabemos que el Señor es grande y prontamente estaremos dando clases en el Instituto Bíblico. También orando y dando gracias por los discipulados que estamos haciendo. Gracias a Dios por esos discipulados. Allí mi esposa Marilyn está trabajando con las damas, las recién convertidas. También Melanie está trabajando con las chicas de nuestra iglesia. Yo estoy trabajando con los chicos y también con los nuevos convertidos. Y también orando y dando gracias a Dios por el equipo de trabajo que por esto podemos pasar la predicación a través de la red. Recordando a Alexis, que está trabajando conmigo, a Melanie y también mi esposa, los cuatro trabajando en esta labor. Damos gracias a Dios. Y en los discipulados se han sumado otras maestras y damos gracias a Dios por eso. La hermana Adriana Rojas, doy gracias a Dios, que está trabajando con los niños de 6 a 11 años y también nuestra hermanita Luisa también está trabajando con nosotros. Y siempre queremos tener más. Tenemos a la hermana Lidia también, que hemos tenido conversación con ella y posiblemente más adelante se va a sumar en estos estudios, discipulados y escuela dominical que estamos haciendo. También comenzamos con OANSA vía internet. La hermana Adriana Rojas está colaborando conmigo con respecto a este
estas enseñanzas que estamos llevando a los niños, y animo a los padres para que estén pendientes, porque los padres tienen que estar muy involucrados en esta enseñanza de OANSA en los hogares. Seguimos orando también y damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos apoyan en oración y también los que nos apoyan con ofrenda. Una bendición especial a cada uno de ellos. Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta carta y seguimos aprendiendo. Y hoy vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Les animo para tener esta lectura bíblica y me acompañen ahí en ese pasaje. Dice la palabra de Dios, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y que podamos, como siempre decimos, aprender juntos de su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por esta hermosa carta que estamos estudiando, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo de que prepare los corazones, que prepare las mentes, Señor. Te lo pedimos, oh Dios. Te pido, Padre, que estas enseñanzas puedan transformar vidas, Padre Santo. Te pido, Dios, en el nombre de Cristo, que me ayudes a mí, Señor, que yo pueda, con palabras claras, entendibles, Señor, llegar, Padre, la luz del Evangelio pueda llegar también a cada persona, a cada hermano, Señor. Te lo pido, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por guardarnos, protegernos, guardarnos en salud también. Y te damos gracias por la iglesia Vida en Cristo. Síguenos bendiciendo y guiando cada día, Padre. Y que tú nos puedas ayudar, Señor, más adelante, que podamos congregarnos nuevamente. Oh, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que ya hemos leído Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí tenemos el título de la predicación en esta mañana. ¿Cuál es tu propósito de vida? Interesante pregunta. Y bueno, a través de estos dos versículos vamos a contestar esta pregunta interesante. Pero vamos a ver la introducción. Y debemos entender, hermanos, que como nuevos creyentes, vemos que Pedro enumera los privilegios que los creyentes tienen como el nuevo pueblo de Dios. Y cuando digo el nuevo pueblo de Dios, entendemos de que el pueblo de Dios es Israel. Pero vamos a explicar más adelante un poco sobre eso, de lo que es el pueblo de Dios como Israel y también el pueblo de Dios que es la iglesia en este tiempo. Hace 2 semanas pudimos ver lo que es Cristo, también en esta carta. Cristo es la piedra viva, la piedra preciosa, la piedra angular. Y después que hemos visto esto, vemos que añade o sigue la secuencia con estos pasajes que hemos leído, más vosotros sois. Y lo vamos a ver en esta mañana. Esta carta, y podemos recordar desde que comenzamos en el capítulo 1, Pedro escribe a todos los elegidos y que fueron esparcidos por diferentes lugares. Fueron esparcidos, ¿por qué? Bueno, porque estaban siendo perseguidos.
perseguidos, y entonces ellos se fueron a diferentes ciudades, a diferentes países. Y Pedro, viendo esto, él escribió Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro. ¿Y qué hizo? Bueno, le enseñaba doctrina pura, porque es lo que hemos estado viendo en este tiempo, doctrina pura. Y hoy también vamos a ver esa doctrina en lo que debe saber un creyente. Pedro estaba muy interesado que en ese tiempo ellos aprendieran bien de la palabra de Dios, porque ellos estaban fuera de Israel y ellos iban a enseñar, o fuera de Jerusalén en ese tiempo, ellos iban a enseñar la palabra de Dios. Y como la iban a enseñar, tenían que enseñarla bien, porque ellos iban a llevar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Pedro le escribió a los esparcidos en ese tiempo, pero también nos escribe a nosotros en este tiempo. Y el Señor quiere que también nosotros aprendamos bien, porque también debemos enseñar bien lo que dice las Escrituras. ¿Cuál es tu propósito de vida? Tenemos allí el título. Y el número 1, lo podemos ver: ser nueva criatura en Cristo. Y yo voy a leer nuevamente el versículo 9. Ustedes me siguen allí. De Primera de Pedro, capítulo 2, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso ese pasaje. Y dice: ser nueva criatura en Cristo. Hermanos, entendemos que muchas personas tienen diferentes propósitos de vida. Y posiblemente uno puede pensar que el propósito de vida es cuando nacemos, y de hecho nosotros festejamos nuestro cumpleaños, tenemos nuestra tortica, estamos en familia, y es un bonito día, y podemos recordar ese bonito día cuando nacemos, o cuando nacen nuestros hijos, o cuando nacen los nietos, tal vez cuando nos casamos también. Y el propósito de que nosotros ya hemos cumplido con cada una de estas cosas, pero otros quieren cumplir también con esos propósitos de vida, que pueden ser importantes en la vida de cada persona. Pero la palabra de Dios enseña cuál es el propósito de vida: ser nueva criatura en Cristo. Y entendiendo, hermanos, de que por ejemplo, mi nietecita, que solo tiene 5 meses, ya su papá y su mamá están orando por ella, para que ella, cuando tenga noción y entienda de que es pecadora, ella pueda pedir perdón a Cristo, a Dios, por sus pecados, y que también pueda aceptar a Cristo como único y necesario Salvador. Porque lo importante para cada persona, para cada ser humano, es creer en Cristo como único y necesario Salvador. Pero vemos que en el versículo 9 hay privilegios importantes que el Señor nos ha dado. En el punto A dice: linaje escogido. Linaje escogido. Y escogido en griego es ekleton. Y lo ha usado Pedro en cada uno de los creyentes. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ahí él lo usó cuando dice: elegido según la presciencia de Dios, del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Sabe lo que significa ser rociados por la sangre de Jesucristo? A veces no entendemos la magnitud de lo que significa haber creído en Cristo como único y necesario Salvador. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahí vemos la palabra elegidos que Pedro usa. Pero vemos que el punto A dice linaje escogido. Y el linaje escogido era importante para el pueblo judío. El linaje era importante desde Abraham. Y lo podemos ver en Romanos 11,
del 1 al 5, que yo lo voy a leer aquí. Pero desde Abraham se comenzó una descendencia y podemos recordar en Génesis capítulo 15, donde el Señor Dios le dijo que iba a tener una descendencia que no se podía contar, más que las estrellas y más que la arena del mar. Y el pueblo judío tiene mucha importancia en la genealogía y en el linaje de dónde viene. Pero en Romanos 11, del 1 al 5, dijo Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Quién dijo eso? Pablo. Y él entendía, y él dijo, yo soy israelita. Yo soy de la descendencia de Abraham. Es la importancia, y él se lo decía porque sabía que los judíos, el linaje era importante. Y dijo, yo soy de la tribu de Benjamín. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, hablando con los judíos, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y enseñándole al pueblo judío, a los judíos, que ellos decían, bueno, yo soy Abraham, yo vengo de la descendencia de Abraham, yo vengo de la tribu, pero aquí está diciendo Pablo de que la importancia en este tiempo es por la gracia de Dios. Y le estaba diciendo de que tenían que creer en Cristo como único y necesario Salvador. Hermanos, debemos entender también que el Señor nos buscó. Él te buscó a ti, Él me buscó a mí. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos alejados de Dios, porque nosotros no lo buscamos, porque somos malos y tendemos a la maldad. Él nos buscó a nosotros. Él quiere tener una relación con usted. Él quiere tener una relación conmigo también. No se trata de una religión. Eso no es verdad. Se trata de una relación personal con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estaba enseñando a Pablo. Estaba enseñando Pablo a los judíos. Eso es lo que estaba enseñando. Enseñando que no se trataba del linaje, que era muy importante para los judíos. Lo que estaba enseñando, la importancia de tener una relación personal con el Señor Jesucristo, una relación personal con Dios a través de su Hijo. Usted fue seleccionado por Dios mismo y lo vimos en el pasaje que leímos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, que dice que fuimos elegidos por la presencia de Dios, fuimos elegidos por Dios y fuimos seleccionados para que fuéramos sus hijos. El punto B dice real sacerdocio. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Pero en Cristo, Dios ha puesto a cada creyente en una nueva categoría. Ahora somos hijos ¿de quién? Del Rey. ¡Qué maravilloso! Somos hijos del Rey. Tenemos acceso libre y personal al Dios Todopoderoso. Y ese acceso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando oramos a nuestro Dios, al finalizar, siempre decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponemos las oraciones delante de nuestro Dios y terminamos de esta manera la oración. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algunos pueden decir, hermanos, a decirnos a nosotros, mira que nosotros no estamos para juzgar a las personas, de que tenemos que ver primero vernos a nosotros mismos.
pero la importancia de que si tenemos al pastor, a los líderes de la iglesia, ellos quieren lo mejor de la congregación. Y la idea es exhortar para las personas que están alejadas de Dios o las personas que están en pecado. Porque nosotros, que el Señor, con su infinita misericordia, nos ha puesto a trabajar y trabajar y estar ahí trabajando con la iglesia. También nosotros, si hemos fallado, si nos alejamos de Dios, también necesitamos exhortación de nuestros hermanos en Cristo. Y en eso se basa. Pero aquí en Apocalipsis, que ya leímos 1:6 y también Apocalipsis 5:10, nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, ve lo que dice ese pasaje. Vamos a reinar en la tierra. Nosotros vamos a juzgar al pueblo que está alejado de Dios. Cuando partamos de este mundo estaremos en la presencia de Dios y después también vamos a juzgar y vamos a estar con el Señor Jesucristo. También en Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos creyentes decapitados, eso va a pasar en el futuro, donde en la gran tribulación, los que creen en Cristo como único necesario Salvador serán perseguidos y serán decapitados. Pero ellos serán decapitados, como dice el versículo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, así como ellos reinarán con Cristo 1000 años, también nosotros, porque nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados con el Señor antes de que venga la tribulación, pero también vamos a reinar con nuestro Dios, como dice allí, por 1000 años. El punto C, nación santa. Somos apartados para Dios. Y lo hemos enseñado en predicaciones pasadas. Hemos enseñado de que somos santificados, tenemos una santificación posicional. Esta santificación posicional tiene que ver es que el Señor nos ha hecho santos cuando creímos en Cristo como único y necesario Salvador. Y somos santificados porque somos perdonados. Dios nos perdona nuestros pecados. Pero también tenemos la santificación progresiva. Y esto se refiere, la santificación progresiva es que el Señor nos va transformando día a día y va quitando lo malo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la iglesia y también usando el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida, en nuestra santificación progresiva. Pero somos santos. ¿Pero qué significa santos? Separados para Dios. Y por eso, una nación santa es nuestra iglesia, la iglesia universal, una nación santa, un pueblo santo. En Éxodo 19:6, y aquí este pasaje se refiere al pueblo de Israel, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor escogió al pueblo de Israel para ser una nación santa. Pero ahorita el pueblo santo, ¿quién es? La iglesia, porque el Señor está trabajando a través de la iglesia. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ve lo que dice allí, pueblo especial. Por eso el pueblo judío es un pueblo especial para Dios y por eso merece nuestro respeto. Porque Dios ha hecho una pausa en este tiempo con el pueblo de Israel y está trabajando con la iglesia. Pero después Él va a seguir con el pueblo que escogió, el pueblo especial. Más que todos los pueblos, dice, pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Espíritu Santo.
ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios. Y lo vemos en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo como único, necesario Salvador, en ese momento que creemos en Él, creemos que Él murió por nosotros, creemos que Él perdonó nuestros pecados, creemos que Él derramó su sangre y también entregó su cuerpo por nosotros. También creemos que Él resucitó al tercer día y creemos que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu Santo nos sella como sus hijos y ahora pertenecemos a la Iglesia Universal, a una nación santa, y pertenecemos y tenemos estos privilegios que estamos enseñando en este momento. Esta relación nada la puede deshacer, y eso es lo que vemos y entendemos, de que la salvación no se pierde, porque cuando creemos una vez y para siempre, no por mi mérito, sino por el mérito de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, dice en Juan capítulo 10, versículo 27, de que Dios nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de su mano, porque somos sus hijos. El punto D, posesión de Dios. Qué tremendo, somos posesión de Dios. Posesión en griego es peripoisein, que indica algo que adquiere para poseerlo en exclusivo. Y eso significa de que somos exclusivos para Dios. Somos posesión de Dios. Hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Y yo pienso que es lo mejor que puede pasarle a una persona. Por eso, en el primer punto, ser nueva criatura en Cristo es lo más importante en cuanto al propósito de vida de cada persona. Ser hijo de Dios es lo más importante. Y por eso yo siempre animo a las personas, a los hermanos, a los jóvenes, a los niños, que recuerden la fecha en que recibieron a Cristo como único, necesario Salvador. Yo lo tengo anotado. Mi caso fue el 12 de septiembre de 1999, una fecha muy importante para mi vida. Y es la más importante de mi vida. Y mi esposa lo entiende, mis hijos lo entienden. Y mi nietecita lo entenderá en el futuro. Que eso es lo más importante en cada decisión y el propósito de vida de cada persona. Que es propiedad privada. Nosotros somos propiedad privada de Dios. Somos posesión de Él y le pertenecemos a Él y debemos seguirle a Él. En Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. Y las arras, tenemos una herencia grande y esa herencia grande la estamos viviendo en este tiempo. La estamos viviendo y damos gracias a Dios por vivirla. Y el resto de la herencia la disfrutaremos cuando estemos con nuestro Dios. También en 2 de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu propósito de vida? Ser una nueva criatura en Cristo. Alabar a nuestro Dios, alabarle, gozarnos con nuestro Dios, porque somos posesión de Él, porque le pertenecemos, porque le damos cuenta, porque debemos obedecerle en el día a día de nuestra vida. Él compró tu salvación a un gran precio. Eso hizo Dios, porque dio la vida de su Hijo unigénito. Y lo podemos ver con estos 5 puntos que vamos a analizar en esta mañana. Cristo nos justificó. Dios declaró justo al hombre solo con la base en los méritos de Cristo. No mis méritos, no me lo merezco. ¿Por qué no me lo merezco? Porque soy pecador. Pero su justicia perfecta nos justificó. Y ahí dice, Cristo nos justificó, nos declaró justos por los méritos de Cristo. El otro es
Cristo nos redimió. Y redimió significa pagar el rescate para obtener la puesta en libertad de un prisionero o esclavo. En el caso nosotros éramos prisioneros y esclavos del pecado. Él nos redimió. Él pudo pagar el precio, y el precio que él pagó, que fue derramó su propia sangre, y ese fue el pago para redimirnos, para perdonarnos del pecado. Como dice ahí, el único pago adecuado para redimir a los pecadores fue la muerte de Cristo. Yo merecía estar en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque soy pecador. Yo merecía morir por mi pecado, pero Cristo lo hizo por nosotros para redimirnos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer cada uno de nosotros? Creer en Cristo como único y necesario Salvador, que ya hemos dicho. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, un precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese debe ser nuestro propósito de vida, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y decir quién es Dios y hablar de Cristo a otros, eso es lo que debemos hacer. Cristo se entregó en expiación también. Cristo tomó nuestro lugar porque nosotros merecíamos la muerte y no Él. Es lo que dice, en expiación. Él fue expiación por nosotros. Él se entregó por nosotros. Y como ya lo dije, ¿quién merecía morir? Cada uno de nosotros merecía morir. ¿Por qué? Bueno, porque como Adán pecó, el pecado fue imputado a toda la humanidad. Y como dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o de la gracia de Dios. Así que todos somos pecadores, como dice Romanos también 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ninguno puede decir yo voy al cielo porque me lo merezco, ninguno, ni por obras. Nada puedes hacer para ir al cielo. Por eso es que debes creer en Cristo y Él se entregó en expiación por nosotros. Dio su vida por mí. Y no hay ninguna persona que pudiera dar la vida para perdonarnos de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Porque Cristo es el Cordero de Dios sin mancha y era el único que podría hacerlo. Pero también Cristo fue nuestra propiciación. Solo la muerte de Cristo satisfizo por completo la santidad ofendida de Dios y su ira. Fue ofendido Adán y Eva, transgredieron. Alguien dijo por ahí, no, pero solamente se comió una fruta de un árbol. Eso no es nada. ¿Por qué pecó? No se trataba del árbol, no se trataba de la fruta. ¿De qué se trataba? De la desobediencia. Desobedecieron a Dios y eso es una transgresión en contra de la soberanía y de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? El único que era propicio y para satisfacer por completo la santidad ofendida de Dios, ¿quién fue? Cristo Jesús, nuestro Salvador. El único propicio, el Cordero de Dios, inmolado. También tenemos, Cristo nos reconcilió. Y dice, cambiar de parecer de enemistad a amistad. Estábamos enemistados con Dios, enemistados por la transgresión. La muerte del Señor es la base para quitar del medio la ira de Dios y ser reconciliados. Solo Cristo, el Señor Jesucristo, es la base para reconciliarnos con nuestro Señor y pasar de enemistad a tener amistad con Dios. Ahora somos posesión, y es lo que estamos viendo, posesión de Dios. Creímos en Cristo y ahora somos posesión de Dios y ahora somos amigos de Dios y ahora caminamos con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. El punto es, anuncien las virtudes.
Desde la conversión de cada uno de nosotros debe ser el propósito del creyente. El propósito del creyente es hablar del Señor, hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, los cambios que ha hecho en nuestras vidas. Ese debe ser el propósito. Por eso que es importante ser nueva criatura en Cristo y decir, el Señor me ha cambiado mi vida, ahora soy diferente, no por mí, no son por mis esfuerzos, es por lo que Dios hace día a día en el camino de la santificación progresiva que ya hemos explicado. Virtudes en griego es aretas, que implica excelencia, valor y heroísmo que hace proezas. La excelencia de nuestro Dios, el valor, el heroísmo, también las proezas que ha hecho Dios en nosotros y que nos hace a tener virtudes en nuestras vidas, cambios en nuestras vidas, y eso lo debemos enseñar, lo debemos decir para otros y para que otras personas también sean transformadas. Nos arrebató del dominio de las tinieblas y nos transportó a la luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la luz, porque dice que Jesús, dice la palabra de Dios, Jesús es la luz del mundo. ¿Estábamos en las tinieblas? Sí, estábamos en las tinieblas. ¿Estábamos en pecado? Sí, estábamos en pecado. Y el Señor nos sacó y nos llevó a la luz admirable, nuestro Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos ha librado de quién? De Satanás. Dice en Efesios capítulo 2 que éramos hijos de ira y estamos en la potestad del príncipe de la potestad del aire. Y entonces estábamos en las manos de Satanás. Pero dice allí que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso tenemos que decirlo. Por eso dice aquí, anuncien las virtudes. Yo tengo que anunciar. Yo era esclavo del pecado. Yo estaba en tinieblas. Y el Señor, a través de haber creído en Cristo como mi Salvador, ahora Él me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora yo vivo para Dios y vivo para nuestro Señor Jesucristo. Y cada creyente debe entender eso, que vive para Dios y vive para su Hijo Jesucristo. Hechos 26, 18 también dice, y esto lo dijo Pablo, para que abra sus ojos, abre tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Si hay alguien que está escuchando esta predicación y que no ha creído en Cristo como único necesario Salvador, entienda que debe abrir sus ojos, que se convierta de las tinieblas a la luz, porque Satanás te tiene esclavizado en pecado. Y dice, ahí mismo dice, y de la potestad de Satanás a Dios, pasa de la esclavitud y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso poder confiar en nuestro Dios. El punto número 2, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Estás cambiando tu forma de pensar? Número 2 es santificados en Cristo. Santificados en Cristo. El versículo 10, lo voy a leer aquí en mi Biblia. Dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pero en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ser santificados en Cristo. Punto A, como pueblo de Dios. Todos los creyentes, sin diferencia de ninguna clase, forman la iglesia. Todos los que han creído en Cristo como único necesario Salvador, forman la iglesia. Y eso lo enseñó Pablo, también Pedro. El judío, el gentil, el gordito, el flaquito, el feo, el que no es tan feo, todos, el blanco, el de color, todos los que han creído en Cristo como único necesario Salvador, forman parte del pueblo de Dios
y tiene que ver que forman parte de la iglesia universal. Y eso lo debemos entender. Y lo debe entender cada creyente. En Romanos 9, ahí está 26 y 27, pero yo voy a leer aquí desde el 25. El 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Posiblemente no se puede entender mucho el versículo, pero voy a tratar de explicárselo. Aquí el profeta Oseas, uno de los profetas menores, en el año 722 antes de Cristo, explicó diciendo de que en el futuro se iba a predicar a los gentiles. Pero imagínense ustedes, 722 antes de Cristo lo profetizó Oseas. Y él dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero él le dijo, y para que lo profetizara Oseas, iba a llamar pueblo al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Eso era a los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y eso tiene que ver que iba a ser la iglesia. No solamente los judíos como nación santa, sino también la iglesia como nación santa, pero ya los gentiles creyendo en Cristo como único y necesario Salvador. El 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El punto B, alcanzando la misericordia de Dios. Aquí Pedro explica a los gentiles que por no pertenecer al pueblo judío no eran pueblo de Dios. Él estaba explicando, Pedro le estaba explicando en este pasaje, versículo 10, diciéndole, bueno, como no pertenecen al pueblo judío, no son pueblo de Dios, pero por la pura, libre y soberana gracia de Dios y mediante la obra de Cristo, eran ahora pueblo de Dios y habían alcanzado la misericordia. Yo soy gentil y por la misericordia de Dios y cada uno de los que estamos en nuestra iglesia, en la iglesia Vida en Cristo, somos gentiles. No tenemos judíos en nuestra iglesia. Posiblemente más adelante conoceremos a uno y esperemos que ese judío también crea en Cristo como único necesario Salvador. Pero todos los miembros de nuestra iglesia son gentiles y somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, solamente por eso. Vamos para concluir en esta mañana. ¿Cuál es tu propósito de vida? Hice una encuesta, más o menos como a 7 personas, y cada uno dio su parecer en cuanto al propósito de vida. Es interesante lo que uno puede escuchar. Pero hemos visto aquí y hemos contestado las preguntas a través de la palabra de Dios. El propósito de vida, el número 1 es ser nueva criatura en Cristo. Y lo vimos con nuestra nietecita. ¿Cuál es el propósito de vida? De que crea en Cristo como único necesario Salvador. Sería el punto importante. Ella apenas tiene 5 meses. Y no sabemos, pero estamos orando por ella. ¿En qué momento, a qué edad ella va a recibir a Cristo? El propósito de vida es importante. Pero también debemos entender de que cada persona puede tener proyectos y propósitos de vida en cuanto a otras cosas. Tener una profesión, casarse, tener hijos, tener una hermosa familia, salir de viaje, irse a otro país. Todas esas cosas están dentro de los propósitos de vida. Pero lo más importante es que Cristo, Dios, esté por encima de cada uno de nuestros propósitos y de nuestras metas que podamos cumplir en el futuro. Que Dios esté primero en nuestras vidas.
y que podamos ser salvos. Por eso dice allí, el punto número 2, ser nueva criatura en Cristo, porque Él cambiará tu vida, porque Él te ayudará a crecer, porque Él te ayudará en cada meta que tú quieras establecer. Él estará contigo y es lo mejor, porque no va a ser por tus propios méritos, sino por los méritos de nuestro Dios, porque somos, como ya hemos visto, somos de Él, somos posesión de Dios. Y el número 2, ser santificados en Cristo. Dios quiere que seamos transformados. La santificación progresiva comienza desde que creemos en Cristo como único necesario Salvador. Y cuando creemos comienza ese camino difícil, una carrera del creyente, una carrera difícil, donde vamos a tener caminos tortuosos, donde vamos a tener montañas que tenemos que subir difíciles, vamos a tener tentaciones, pruebas, todo va a pasar en nuestra vida, pero Dios se va a estar con nosotros. Y lo dije también, vamos a crecer a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, a través de la iglesia local, que como dice la palabra de Dios, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y también tenemos el Espíritu Santo que mora en cada corazón. ¿Eres una nueva criatura en Cristo? ¿Eres creyente? Si lo eres, demuéstralo con tu vida. Demuéstralo. El pastor estuvo predicando en Santiago. Damos gracias a Dios por la predicación que escuchamos la semana pasada. Y vemos que por los frutos los conoceréis. Como vivas, sabremos y entenderemos si realmente has creído en Cristo. Sabemos que Dios es el que conoce los corazones, pero demuestra con tu vida, si eres creyente, demuéstralo. También obedeciendo la palabra de Dios, obedece a Dios cada día de tu vida. Debemos obedecerlo, me incluyo también, todos debemos obedecer la palabra de Dios, viviendo como escogidos de Dios y no vivir como vive el mundo, aún en momentos difíciles. Y cada predicación que me toca hacer, yo lo menciono y lo digo. Venezuela, estamos viviendo momentos muy difíciles, tenemos carencia de muchas cosas, lamentablemente. La pandemia también ha hecho mella en nuestro país. También han muerto muchas personas, aún amigos y hermanos han fallecido. También ha pasado eso en nuestras vidas. Pero nosotros, a pesar de eso, debemos siempre vivir como escogidos de Dios y confiando en nuestro Dios. Y no vivir como vive el mundo. El mundo está sin esperanza. El mundo va como los peces muertos, siendo llevados por la corriente de este mundo. Así no debe vivir el que es escogido de Dios. Viviendo en santidad. Para Dios es muy importante la santidad y lo vimos en predicaciones pasadas. Busca la santidad. Actúa con inteligencia. Actúa con obediencia también. Y anuncia también lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ya lo vimos, las virtudes. Hemos visto las virtudes del Señor y Él nos ha dado virtudes que debemos anunciar a otras personas. Anunciar y predicar el Evangelio, porque el Señor nos ha llamado no solamente a ser salvos, no solamente para perdonar nuestros pecados, no solamente para darnos vida eterna. El Señor nos ha llamado también a predicar su palabra, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y como dice allí, a enseñar las virtudes de nuestro Señor, de que sepa la gente quién es Dios, que Dios vive, que Dios es grande, que es poderoso y que Él tiene el control en medio de esta situación difícil que vive nuestro país y que vive el mundo. Dios te ama mucho. Muestra ese amor a otros. Muéstralo. Porque tenemos el prójimo. El prójimo está cerca de nosotros. No solamente en nuestra iglesia, no solamente en nuestra familia. Aún hasta nuestros enemigos, que posiblemente no le caemos bien por diferentes circunstancias, también nosotros estamos para darle la mano cuando sea el momento.
En esta mañana, hermanos, para finalizar, como siempre lo hago y es mi responsabilidad, y como lo hemos dicho, de predicar la palabra de Dios, que debe entender de que es pecador. Debe entender que en la condición de pecado no va a ir al cielo. Hay religiones que enseñan de que todos vamos a ir al cielo, pero eso no es verdad, es una gran mentira. Por eso debemos entender que en la condición de pecado van a ir a un infierno literal, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Pero tenemos la gran esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos visto como el punto esencial del propósito de vida, que es creer en Cristo como único y necesario Salvador. Yo por eso te animo para que creas en Cristo y le digas al Señor: Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo quiero que perdones mis pecados. Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Así que te pido que me perdones. Yo sé que moriste, que resucitaste el tercer día y que ascendiste al cielo y estás sentado a la diestra de Dios. Si has creído, vas a tener vida eterna. El Señor perdonará tus pecados y tendrás el primer propósito de vida. Y el segundo propósito de vida que hemos visto en esta mañana es que Él transformará tu vida en el camino de esta santificación que hemos hablado, la santificación progresiva. Si has escuchado este video, te animo para, si tiene alguna duda, para que nos puedan contactar y poder enseñarte todas las dudas que tengas, poder responder, y te animo para que puedas seguir a Cristo como único y necesario Salvador. Nosotros que somos creyentes hemos visto el propósito de vida, y el propósito de vida es creer en Cristo como su Salvador y también ser santificados día a día de nuestra vida y poder alabarle, poder adorarle porque Él es grande y poderoso, porque es nuestro Dios y también porque nosotros le pertenecemos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y qué bueno que le pertenecemos a Él. Y porque nos ha transformado para su gloria y para su honra. Esta mañana nos despedimos y damos gracias a Dios por cada uno de nosotros, por la iglesia, también por nuestro pastor Miguel, hermana Clara, una bendición especial. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad.